Cuando dos oficiales la arrestaron, no tenían idea de que volverían a enfrentarse a ella, esta vez en el tribunal como la jueza que decidiría su destino. Era una tarde soleada en Fort Collins, Colorado. El parque estaba lleno de vida con el sonido de niños jugando, corredores avanzando a paso constante por el sendero y familias haciendo picnic bajo la sombra de altos robles. En medio de esta escena bulliciosa pero pacífica, una mujer negra estaba sentada en un banco cerca del estanque. Un grueso libro de tapa dura descansaba sobre su regazo. Su nombre era Camille, una abogada muy respetada, aprovechando un raro momento para escapar de su exigente agenda. Estaba inmersa en su lectura cuando un fuerte chirrido de neumáticos rompió su concentración. Un patrullero se detuvo junto a la acera, llamando la atención de algunos curiosos. Dos oficiales salieron del vehículo. Sus expresiones severas irradiaban autoridad. Sus ojos se fijaron de inmediato en Camille, la única persona sentada sola en los alrededores. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», llamó uno de los oficiales, su voz cargada de un aire de sospecha más que de preocupación. Camille levantó la vista de su libro. Su actitud tranquila permaneció inquebrantable. «Por supuesto», respondió, cerrando el libro con cuidado. El segundo oficial se acercó más, su tono cortante. «Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa en el área. ¿Podría decirnos qué está haciendo aquí?». Camille levantó una ceja, claramente desconcertada. «¿Actividad sospechosa? Solo estoy sentada aquí leyendo». Levantó el libro como si quisiera probar su punto, pero su escrutinio no disminuyó. «¿Podemos ver una identificación?», exigió el primer oficial. Su pulso se aceleró pero permaneció serena. «No entiendo, ¿cuál es el motivo de esto?». «Es rutina», dijo el segundo oficial, aunque su tono implicaba lo contrario. La pequeña multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Algunos parecían curiosos, mientras otros intercambiaban miradas incómodas, percibiendo el desequilibrio en la interacción. Camille suspiró y sacó su billetera de su bolso, entregando su licencia de conducir. Uno de los oficiales la tomó, examinando la información con intensidad innecesaria. «Camille Johnson», leyó en voz alta casi burlonamente. «¿Qué está haciendo aquí, señorita Johnson?». Camille inhaló profundamente, tratando de mantener la paciencia. «Vivo en esta ciudad. Vine al parque a disfrutar. ¿Eso es un problema?». Los labios del oficial se apretaron. «Ya veremos». Le devolvió la identificación, pero en lugar de marcharse, continuaron rondándola, haciendo preguntas que parecían menos de rutina y más como un interrogatorio. «¿Siempre lleva un libro como ese?», se burló uno de los oficiales. «¿Está sola aquí o esperando a alguien?», agregó el otro, con la mano descansando en su cinturón en un gesto deliberado e inconfundible. Camille había manejado incontables situaciones tensas en los tribunales, pero esto era diferente. La dinámica de poder era evidente, y el tono de ellos llevaba un filo que reconoció al instante. Aún así, eligió sus palabras con cuidado. «No responderé más preguntas a menos que me digan de qué se me acusa», dijo con firmeza. Su negativa pareció desencadenar algo en ellos. El primer oficial dio un paso adelante. «No se alista con nosotros», espetó. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo». «Y yo conozco la ley», replicó Camille, su voz firme. «No estoy infringiendo ninguna al sentarme en un parque público». Pero la razón no estaba en su agenda. El primer oficial agarró su brazo. «Está resistiéndose», dijo, aunque Camille no se había movido. «¿Qué está haciendo?», exclamó ella sorprendida. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Un hombre sacó su teléfono para grabar la escena. «Deje de resistirse», repitió el oficial, más fuerte esta vez, como si actuara para el público creciente. El corazón de Camille se aceleró mientras sentía el frío metal de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Intentó mantenerse calmada, aunque la humillación y la frustración ardían en su pecho. Los oficiales la llevaron hacia su patrullero, ignorando las preguntas de los curiosos. Camille giró la cabeza hacia la multitud, cruzando miradas con una joven que sostenía su teléfono en alto.
Por un momento hubo un intercambio tácito, una súplica silenciosa para documentar la injusticia que se desarrollaba. Pero cuando la puerta del coche se cerró de golpe, Camille supo que esto no era el final de la historia, era solo el comienzo. Dentro del asiento trasero estrecho del patrullero, la mente de Camille iba a toda velocidad. Había pasado años defendiendo clientes, luchando por la justicia y navegando el sistema legal, pero ahora estaba del otro lado de él. La absurdidad de la situación la golpeó, pero no había humor en ello, solo ira. El trayecto a la estación fue sofocantemente silencioso, salvo por el crujido de la radio policial. Camille miró por la ventana, su reflejo fusionándose con el paisaje que pasaba. Sus muñecas dolían por las esposas que se clavaban en su piel. En la estación las cosas solo empeoraron. El proceso de fichaje fue invasivo, humillante y diseñado para despojarla de su dignidad. La tomaron huellas, le tomaron fotos y la llevaron a una pequeña celda iluminada con luces fluorescentes que zumbaban sin cesar. «Disfruta tu estancia», dijo uno de los oficiales, con una sonrisa engreída mientras cerraba la puerta de la celda. Camille se sentó en el frío banco, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. Revivía los eventos en el parque una y otra vez en su mente. ¿Cómo había pasado de un momento tan pacífico a esto? La respuesta era tan clara como amarga: prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien la reconociera nuevamente. Un oficial joven se acercó a la celda con un portapapeles en mano. «Señorita Johnson, ha sido acusada de resistirse al arresto y de obstruir a un oficial de la paz», dijo con tono plano. «¿En qué se basan?», preguntó Camille, su voz más aguda de lo que pretendía. «Eso puede discutirlo en el tribunal», respondió él antes de darse la vuelta. Camille exhaló lentamente, obligándose a pensar estratégicamente. Las acusaciones eran débiles, y lo sabía, pero también sabía que la batalla que tenía por delante no sería fácil. Casos como el suyo rara vez lo eran. Eventualmente, Camille fue liberada bajo fianza. Cuando salió de la estación, el aire fresco de la noche la golpeó como una ola, un marcado contraste con la atmósfera sofocante del interior. Vio a su colega y amiga Marisa esperándola junto a la acera. «¡Camille!». Marisa corrió hacia ella, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?». Camille asintió, aunque su cuerpo la traicionó con un leve temblor. «Estoy bien», dijo, aunque la palabra sonaba vacía. Mientras conducían, Marisa no dejaba de mirarla de reojo, esperando a que hablara. Finalmente, Camille rompió el silencio. «No voy a dejar esto así, Marisa. No esta vez». El agarre de Marisa en el volante se tensó. «¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando que estoy cansada de que esto pase», respondió Camille. «Tengo las herramientas, el conocimiento y los recursos para luchar, y lo haré». Esa noche, Camille se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de blocs de notas y libros abiertos. Trabajó incansablemente, esbozando una demanda por derechos civiles contra los oficiales y el departamento. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por una determinación latente. A medida que los días se convirtieron en semanas, la comunidad comenzó a unirse a su alrededor. El video de su arresto, compartido por la joven del parque, se volvió viral. Personas de todos los ámbitos de la vida se acercaron con mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de injusticia. La determinación de Camille se fortaleció con cada correo, cada llamada telefónica, cada comentario. No estaba luchando solo por ella misma, estaba luchando por todos aquellos que habían sido silenciados, humillados o ignorados. Pero incluso mientras se preparaba para la batalla en el tribunal, no podía prever el momento en que la justicia tomaría un giro inesperado. Las semanas posteriores al arresto de Camille fueron un torbellino de emociones y trabajo implacable. Su firma de abogados al principio dudó, preocupados de que su caso público pudiera opacar su reputación cuidadosamente cultivada. Pero Camille no vaciló. Explicó con calma pero con firmeza que esta lucha no se trataba solo de ella. Se trataba de establecer un precedente. El video viral había hecho más que difundir su historia. Había generado conversaciones en toda la ciudad y más allá.
Las imágenes de Camille, tranquila pero desafiante mientras los oficiales la conducían por la fuerza, se convirtieron en un símbolo de resistencia ante la injusticia. Los reporteros comenzaron a llamar, pidiendo entrevistas, pero Camille las rechazó todas. No estaba interesada en la atención mediática. Su enfoque era claro como el láser: construir un caso que no solo responsabilizara a los oficiales, sino que también expusiera las fallas sistémicas que permitían que tal comportamiento persistiera. Sin embargo, por las noches, cuando el mundo se quedaba en silencio, el peso de la situación se hacía sentir. Revivía el arresto en su mente, el tono despectivo, las esposas, los murmullos de la multitud. Pensaba en lo fácilmente que las cosas podrían haber escalado más. Ese pensamiento le revolvía el estómago, pero también alimentaba su determinación. Una noche, mientras revisaba su investigación, Marisa pasó por su casa con comida para llevar. Camille apenas levantó la vista de su computadora portátil cuando Marisa colocó la comida sobre la mesa. «Llevas horas en esto», dijo Marisa con suavidad. «No tengo otra opción», respondió Camille sin perder el ritmo. Marisa se sentó frente a ella, estudiando su rostro. «Sabes que esto es más grande que solo una batalla legal, ¿verdad? La gente está mirando hacia ti ahora». Camille cerró su computadora portátil, finalmente encontrándose con la mirada de su amiga. «Lo sé», dijo, su voz firme. «Por eso no puedo permitirme perder». Su preparación fue meticulosa. Revisó casos similares, buscando precedentes y reuniendo pruebas para desmantelar las afirmaciones de los oficiales. Solicitó la ayuda de colegas de confianza, formando un equipo legal que compartía su pasión por la justicia. Pero no se trataba solo del tribunal. Camille también se aseguró de involucrarse con la comunidad. Asistió a reuniones públicas, escuchó a otros que habían experimentado injusticias similares, e incluso dio una charla en una universidad local sobre la importancia de la rendición de cuentas. Una tarde, mientras caminaba hacia su auto después de una reunión, una desconocida se le acercó. «Señorita Johnson», preguntó la mujer con hesitación. «Sí». «Solo quería decirle gracias», dijo la mujer, su voz quebrándose, «por enfrentarse a ellos, por luchar por todos nosotros». Camille sintió un nudo en la garganta. Logró esbozar una pequeña sonrisa. «Solo estoy haciendo lo que puedo». El apoyo de la comunidad era un arma de doble filo. La fortalecía, pero también aumentaba la presión. No podía defraudarlos. Entonces, un día, su abogado llamó con noticias. Los oficiales a quienes demandaba habían presentado una moción para desestimar el caso. Camille lo esperaba. Era un movimiento estándar para retrasar el proceso. Pero mientras su abogado explicaba los siguientes pasos, se quedó congelada. «Camille», dijo con cautela, «deberías saber algo más. Te han asignado como jueza para uno de sus casos el próximo mes». La ironía era abrumadora. Camille se recostó en su silla, procesando la revelación. Había pasado semanas preparándose para enfrentarse a esos oficiales en el tribunal, y ahora el destino le había dado una forma completamente diferente de justicia. Por un momento, se preguntó si sería capaz de hacerlo, si podría sentarse en ese estrado y permanecer imparcial. Pero luego pensó en todo lo que la habían hecho pasar, en las personas que dependían de ella para tomar una posición. Esto no era solo una coincidencia, era una oportunidad de mostrar cómo se veía la verdadera justicia. El tribunal estaba lleno de murmullos silenciosos mientras la gente entraba y tomaba asiento. El caso no era particularmente mediático. Una audiencia interna de mala conducta que involucraba a 2 oficiales acusados de fuerza excesiva en un incidente no relacionado. Para la mayoría era solo otro día en el sistema judicial. Los 2 oficiales, Carter y Daniels, estaban sentados en la mesa de los acusados, llevando sus uniformes como si fueran armaduras. Se inclinaban el uno hacia el otro, hablando en voz baja, sus expresiones indiferentes, casi aburridas. Para ellos, esto era rutina, otro obstáculo a superar, otro caso que dejarían atrás. Entonces, la puerta de la cámara del juez se abrió y la sala quedó en silencio. Camille salió al estrado, su toga negra ondeando tras ella. Caminaba con propósito,
su expresión tranquila pero autoritaria. Al tomar asiento, dirigió una mirada hacia los acusados. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial Carter perdió todo el color. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Daniel se movió incómodo, apretando la mandíbula mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. Era ella, la mujer a la que habían humillado y arrestado en el parque. Camille hizo una breve pausa, dejando que el peso del momento se asentara en la sala. Entonces, con una voz clara y firme, inició la sesión. Esta corte está ahora en sesión. Por favor, tomen asiento. Los oficiales se sentaron rígidamente, su compostura desmoronándose. Carter susurró algo a su abogado, quien asintió, pero mantuvo su enfoque en Camille. Por primera vez en semanas, Camille sintió que tenía la ventaja, pero sabía que esto no se trataba de venganza. Su trabajo como jueza requería imparcialidad, y ella mantendría ese estándar. Aún así, la ironía no pasaba desapercibida, ni para ella ni para nadie más en la sala. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales, Camille mantuvo su profesionalismo, escuchando atentamente y tomando notas, pero de vez en cuando su mirada se dirigía hacia los oficiales. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se movían ligeramente inquietas. Durante un receso, Carter y Daniel se encontraban en el pasillo, hablando en voz baja pero agitados. «¿Cómo es que ella es la jueza?», siseó Carter, su frustración apenas contenida. «Esto tiene que ser un montaje», murmuró Daniels negando con la cabeza. «No es un montaje», interrumpió su abogado. «Es una coincidencia, y deben mantenerse enfocados. Ella no es el enemigo aquí, sus acciones lo son». Pero los oficiales no escuchaban, estaban demasiado consumidos por lo surrealista de su situación. Cuando se reanudó la corte, Camille permaneció serena, asegurándose de que la audiencia procediera de manera justa y eficiente. Sin embargo, su mera presencia parecía inquietar a los acusados. Cada vez que se dirigía a ellos, se movían incómodos en sus asientos, su confianza desmoronándose poco a poco. En un momento, durante el testimonio de un testigo, Camille notó que Carter la miraba de reojo. Su expresión no era de desafío, era algo más cercano al arrepentimiento, como si comenzara a comprender la gravedad de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala era palpable. Camille levantó la sesión, golpeando su mazo con fuerza. «Nos reuniremos nuevamente mañana a las 9 a.m., anunció. Mientras la sala se vaciaba, Camille se quedó en el estrado organizando sus notas. Podía sentir el peso de las miradas de los oficiales, quienes dudaban cerca de la puerta, claramente debatiendo si acercarse a ella. Al final, no lo hicieron. Se marcharon en silencio, sus pasos pesados con la realización de que esto estaba lejos de terminar. Pero para Camille, el verdadero desafío no estaba en la ironía del momento, sino en las decisiones que vendrían después, y en si la justicia realmente podría prevalecer. La sala del tribunal estaba abarrotada a la mañana siguiente. La noticia del giro inesperado se había esparcido, atrayendo a una multitud más grande de lo habitual para una audiencia de mala conducta. Algunos estaban allí por curiosidad, otros para apoyar a Camille, aunque sabían que su papel como jueza le impedía mostrar favoritismo. Camille entró con la misma calma y compostura, su toga ondeando mientras subía al estrado. Los abogados no perdieron tiempo y comenzaron a exponer sus argumentos. El fiscal presentó metódicamente pruebas contra los oficiales, incluyendo el testimonio de la víctima del incidente de fuerza excesiva. «Su señoría», dijo el fiscal, «las acciones de los oficiales no fueron solo un error de juicio, fueron un abuso flagrante de poder. Su comportamiento refleja un patrón de desprecio por las mismas personas a las que juraron proteger». Camille asintió, absorbiendo cada palabra, su bolígrafo deslizándose por su bloc de notas. Su enfoque era inquebrantable, incluso cuando los acusados se removían incómodos bajo su mirada. El abogado defensor se levantó para responder, su tono medido pero tenso. «Su señoría, aunque reconocemos el incidente en cuestión, argumentamos que la situación escaló debido a factores fuera del control de los oficiales. Su intención no fue maliciosa, y creemos que este caso carece de fundamentos suficientes
para medidas punitivas. A medida que los argumentos continuaban, Camille no podía ignorar los paralelismos entre este caso y su propia experiencia. Las excusas, las justificaciones, todo era demasiado familiar. Sin embargo, dejó a un lado sus sentimientos personales, decidida a que los hechos guiaran su juicio. Cuando llegó el momento de los interrogatorios de testigos, la tensión en la sala se intensificó. El fiscal llamó a la víctima al estrado, un joven llamado Ethan. Su voz temblaba mientras relataba la noche en que los oficiales lo derribaron al suelo durante una parada de tráfico de rutina. «Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicar», dijo Ethan, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los abogados y los oficiales. Se sintió como si ya hubieran decidido que yo era culpable antes de que abriera la boca. El fiscal presionó más. «¿Y usted resistió sus órdenes en algún momento?» «No», respondió Ethan con firmeza. «Tenía miedo, pero hice todo lo que me dijeron. No importó, ya habían tomado su decisión». La sala quedó en silencio mientras el abogado defensor se levantaba para el contrainterrogatorio. Intentó encontrar fallos en el testimonio de Ethan, pero el joven se mantuvo firme. Camille observaba con atención. Su expresión era inescrutable. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Los acusados fueron llamados a testificar. El oficial Carter fue el primero en subir al estrado. Miró nerviosamente a Camille mientras juraba decir la verdad, su voz temblorosa al responder las preguntas del fiscal. «Oficial Carter», comenzó el fiscal, «se le acusa de usar fuerza excesiva en este incidente. ¿Puede explicar sus acciones esa noche?» Carter vaciló. Su mirada se dirigió hacia Daniels antes de responder. Yo pensé que la situación se estaba escalando. Tomé una decisión en el momento. ¿Y cree que sus acciones estaban justificadas?» Carter se movió incómodo en su asiento. En ese momento, sí. Pero, mirando atrás, podría haberlo manejado de otra manera. El fiscal insistió. ¿De qué manera lo habría manejado diferente? ¿No derribando al suelo a una persona desarmada y obediente? Carter abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su silencio dijo más que cualquier explicación. Cuando llegó el turno de Daniels para testificar, su actitud estaba igualmente tensa. Sus intentos de justificar sus acciones solo fortalecieron el caso del fiscal, resaltando la incapacidad de los oficiales para asumir la responsabilidad. Camille escuchaba atentamente, su rostro sin mostrar emoción, pero por dentro sentía una mezcla de frustración y lástima. A estos hombres se les había otorgado autoridad, pero la usaron de manera imprudente, dejando un rastro de daño a su paso. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las pruebas contra los oficiales eran contundentes. El argumento de cierre del fiscal fue poderoso, instando al tribunal a establecer un precedente de que el abuso de poder no sería tolerado. Cuando la defensa presentó su declaración final, quedó evidente que estaban buscando desesperadamente argumentos. Sus palabras carecían de convicción, y hasta los oficiales parecían resignados al resultado probable. Camille levantó la sesión, su voz firme al anunciar que el fallo se daría la semana siguiente. Mientras la sala se vaciaba, Carter y Daniels se quedaron cerca de la salida, sus rostros pálidos y tensos. Por primera vez, parecían comprender la gravedad de sus acciones y la realidad de lo que les esperaba. Pero la justicia no se trata solo de castigos, se trata de rendición de cuentas, cambio y garantizar que los errores del pasado no se repitan. Una semana después, la sala del tribunal estaba en silencio mientras Camille entraba para dar su fallo. Cada asiento estaba ocupado, la tensión casi palpable. Periodistas llenaban la parte trasera de la sala, listos para capturar cada palabra. Esto ya no era solo un caso sobre dos oficiales, se había convertido en un símbolo de una lucha mayor por justicia y responsabilidad. La voz de Camille era calmada pero firme mientras comenzaba. El rol de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad con integridad, respeto y equidad. Cuando aquellos en quienes se confía esta responsabilidad abusan de su poder, erosionan la confianza pública y causan daños que van más allá de la víctima inmediata. Este caso ha expuesto las consecuencias de tales acciones. Pausó.
sus ojos recorriendo la sala. Carter y Daniels estaban sentados en la mesa de la defensa, con la cabeza inclinada. El peso de sus palabras era inconfundible. Las pruebas presentadas han demostrado que los oficiales Carter y Daniels actuaron con fuerza innecesaria, ignorando los protocolos que juraron cumplir. Sus acciones no solo fueron injustificadas, sino indicativas de un patrón preocupante que debe abordarse. Camille describió las consecuencias: suspensión obligatoria sin paga, participación en programas extensivos de reentrenamiento y un registro disciplinario formal que los acompañaría. El fallo fue firme pero justo, equilibrando la rendición de cuentas con la oportunidad de reformarse. Cuando terminó, Camille cerró el caso con un golpe decisivo del mazo. Se levanta la sesión. Los oficiales se pusieron de pie, sus expresiones sombrías mientras se preparaban para irse. Antes de salir, Carter vaciló y se volvió hacia Camille. «Su señoría», comenzó, su voz apenas audible. «Lo siento. No era suficiente para deshacer el daño, pero era un comienzo». Camille asintió, reconociendo sus palabras sin ofrecer absolución. El verdadero cambio, lo sabía, vendría con acciones, no con disculpas. Mientras la sala se vaciaba, Camille permaneció sentada, tomándose un momento para reflexionar. Había visto que se hiciera justicia, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Por cada caso como este, innumerables otros quedaban sin denunciar, sin resolver. Esa noche, Camille asistió a una reunión comunitaria en un centro recreativo local. La sala estaba llena de personas ansiosas por compartir sus historias, frustraciones y esperanzas. Al escuchar, sintió un renovado sentido de propósito. Una mujer mayor se acercó a ella después de la reunión, su voz temblando de emoción. «Gracias», dijo apretando la mano de Camille con fuerza. «Lo que hizo en esa sala de tribunal significa el mundo para nosotros». Camille sonrió suavemente. «Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo por hacer». La semana siguiente vio conversaciones significativas entre líderes comunitarios, fuerzas del orden y activistas locales. Camille utilizó su plataforma para abogar por reformas, enfatizando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la policía. El caso había generado un efecto dominó, no solo en Fort Collins, sino en todo el estado. La gente comenzó a exigir cambios, impulsando políticas que priorizaban la equidad y la igualdad. Para Camille, el viaje no se trataba de una vindicación personal. Se trataba de garantizar que otros no tuvieran que soportar lo que ella había enfrentado. La lucha por la justicia estaba en curso, pero momentos como este le recordaban que el cambio, aunque lento, era posible. Una tarde, mientras estaba de pie en las escalinatas del tribunal, observando a un grupo de jóvenes activistas reunirse para una manifestación pacífica, sintió una sensación de esperanza. El sistema no era perfecto, pero con suficientes voces podía avanzar hacia el progreso, y eso, pensó, era el tipo de justicia por la que valía la pena luchar. Si crees en el poder de la rendición de cuentas y el cambio, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiren acción y reflexión. Trabajemos juntos para hacer del mundo un lugar más justo.